Queridos, muy buenos días. Eh, Saludos en nombre del Señor. Les agradezco por su comprensión eh, al tener que realizar nuestro culto de esta manera hoy. En realidad hemos estado con algunos síntomas y ya que estamos en medio de una pandemia, tenemos que tener cuidado, no queremos exponer a nadie. Esta fue la razón que optamos por nuestro culto completamente online hoy. Yo les mencioné hace 2 domingos atrás que me había decidido a abordar 3 temas en estos domingos de enero. El primero de ellos fue la obra de Dios, no la nuestra. El segundo fue el Día del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del matrimonio cristiano. Y quiero que abran sus Biblias, por favor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versos 31 al 33. Efesios 5, versículos 31 al 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Oremos. Señor, gracias te damos por poder abrir tu palabra en esta mañana y escuchar de ti lo que tienes para nosotros. Queremos rogarte, Señor, en nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento y que tu palabra venga a nosotros de una manera instructiva, de una manera transformadora y mostrándonos siempre cuál es tu santa, perfecta y buena voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de matrimonio en estos tiempos puede resultar una tarea un poco complicada. Y esto, en parte, se debe a las diferentes visiones que nosotros encontramos hoy sobre esta institución. Pero al entrar en el matrimonio, nosotros debemos evitar dos presuposiciones. La primera de ellas es aquella que dice que solo pueden hablar del matrimonio aquellos que tienen muchos años de casados. ¿Cuál es el problema con esa presuposición? Hace de la experiencia la regla, la norma, la autoridad. Entonces, debemos evitar esa presuposición. Y otra presuposición que debemos evitar o es el hecho de que muchas personas han sufrido tremendamente por causa de un mal matrimonio. Y en este caso, las exigencias de la palabra de Dios resultan ser inalcanzables, parecen ser inaplicables, parecen ser imposibles. Entonces, tengamos en mente ambas cosas a la hora de hablar del matrimonio. Nosotros no nos vamos a basar en una gran experiencia, porque no la tenemos, y tampoco vamos a subestimar el hecho de que hay muchas personas que han sufrido tremendamente por causa de un mal matrimonio. El texto que acabamos de leer está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta preciosa, una carta que nos habla de la iglesia del Señor Jesucristo. Y como en gran parte de sus cartas, Pablo escribe una primera parte que es completamente doctrinal, como fundamento, eh, la doctrina, la teología robusta, y después él pasa a una parte más práctica. Y este capítulo 5 está en la parte práctica de la carta. Y a partir del versículo 22 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6, Pablo se refiere a diferentes relaciones sociales. Aborda el tema del matrimonio, aborda el tema de la familia y aborda el tema del trabajo. Pero nosotros nos vamos a enfocar netamente en el texto que acabamos de leer que aborda el matrimonio. Ahora, ¿cómo era el matrimonio en tiempos del apóstol Pablo? ¿Cómo era esa institución en aquellos días? Bueno, si miramos a los judíos,
nosotros podemos notar que ellos tenían un concepto bastante bajo de la mujer. La mujer era bastante ninguneada, por así decirlo. La mujer era inferior al hombre. Es más, el hombre podía divorciarse por motivos muy caprichosos, como por ejemplo que no le gustaba la comida que la mujer preparaba. Dejando de lado a los judíos, ¿qué pasaba con los griegos en aquella época? Bueno, los griegos tenían como regla la infidelidad. En el mundo griego la prostitución era demasiado común. Entonces los matrimonios constantemente se engañaban, constantemente eran infieles, se practicaban todo tipo de aberraciones sexuales, en fin. Ahora, si dejamos a los griegos de lado y pensamos en los romanos, eh, era bastante similar a lo que nosotros vemos con los griegos. De hecho, Séneca, este famoso poeta español, ¿verdad? Romano, eh, él escribió, las mujeres romanas se casan para divorciarse y se divorcian para poder casarse nuevamente. ¿Ah? Vemos claramente en esa frase de Séneca el hecho de que él configura o describe el matrimonio como una especie de prostitución legalizada y donde las mujeres se divorciaban porque querían tener relaciones con otro hombre, se casaban con él, después se volvían a, a divorciar, etcétera. Ahora, dejando el tiempo del apóstol Pablo, si miramos a nuestra cultura hoy, la familia en nuestra cultura posmoderna. Nosotros sabemos de varias visiones, de varias inclinaciones. Una que ha golpeado muy fuerte el último tiempo y que viene a desfigurar completamente el concepto de familia heterosexual, un hombre y una mujer casados, es la famosa ideología de género, donde las personas, no importa que su físico diga que son hombres o que son mujeres, ellas determinan por sí mismos su género. ¿Ah? También vemos una profunda confusión de roles entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Hay una especie de feminización por un lado y hay una especie de masculinización por otro, algo muy distorsionado, algo muy, muy difícil. Pero lo más triste, y esto también se ve en, en contextos cristianos, es que vemos muchas familias acéfalas. Es decir, no hay un líder, no hay un guía, no hay alguien que vaya liderando a la familia. O también vemos familias bicéfalas, con dos cabezas. La mujer por un lado, el marido por otro. ¿Ah? Y un hogar sin cabeza, es decir, un hogar sin un líder, es una invitación al caos. Entonces, frente a todo esto, yo me he propuesto para hoy tratar el siguiente tema con ustedes. El diseño de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio. Y lo quiero hacer siguiendo un acróstico que ustedes conocen bastante por ser reformados, que es el acróstico del TULIP, del TULIP. ¿No? Entonces, vamos con lo primero, que es la teología. La teología. Fíjense, el verso 22 dice, grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo que debemos entender acerca del matrimonio es que es una institución diseñada por Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, vamos a ver claramente allí cómo Dios establece e instituye el matrimonio. De hecho, la cita aquí del apóstol Pablo es la de Génesis 2:24. En Génesis 1 nosotros leemos que Dios creó al hombre y a la mujer y estableció que la unión íntima y para toda la vida entre un hombre y una mujer sería el matrimonio. Ahora, nuestra palabra matrimonio proviene del latín, que significa literalmente algo así como calidad de matriz. En Génesis 2:24 se usa otra palabra, se usa un verbo, el verbo unir, en hebreo dabak,
¿Qué significa ese verbo? Aferrarse, mantenerse cerca, estar juntos. Entonces, fíjense, nuestra palabra matrimonio, que viene del latín, y la palabra utilizada en el texto bíblico en Génesis 2:24 tienen énfasis bastante diferentes. La palabra latina enfatiza el hecho de que la mujer aporta el vientre para el feto, es decir, el énfasis está más en la procreación. En cambio, la palabra hebrea enfatiza la unión, enfatiza la cercanía, la proximidad. Dios, por tanto, estableció el matrimonio como un vínculo de unión entre un hombre y una mujer. Y esta unidad pertenece a la esencia del matrimonio, lo que está reafirmado en nuestro texto por la frase que dice, serán los dos una sola carne. A veces cuando tratamos acerca del matrimonio, sufrimos la tentación de divorciar lo práctico de lo teológico. Pero es muy importante que nosotros nunca separemos ambas cosas. Por eso debemos notar que el versículo 32 nos da un principio teológico profundo. Pablo dice, grande es este misterio. Es decir, el matrimonio es un profundo misterio. Pero Pablo explica, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que Pablo está diciendo, esta es la teología de Pablo, es que el matrimonio es un gran misterio. En el matrimonio existe un gran misterio. ¿Cuál es este misterio? Cuando dos pecadores perdonados viven juntos en armonía, cuando un hombre pecador, una mujer pecadora se unen y viven juntos en armonía, esa relación dirige la atención de las personas más allá de sí misma hacia el gran misterio. ¿Y cuál es ese gran misterio? Que Dios en Cristo amó a aquellos que por naturaleza le habían dado la espalda y le habían sido indiferentes. En nuestra cultura, que está tan fracturada en lo más profundo, la realidad de un matrimonio que hace lo mejor mediante la gracia de Dios para vivir como Dios quiere, brinda una bella oportunidad, brinda una oportunidad especial, una oportunidad peculiar para dar respuesta a todos aquellos que piden razón de la esperanza que hay en nosotros. Muy a menudo somos tentados a perder de vista el hecho de que al comportarnos como un matrimonio cristiano, en un restaurante, en un cine, en el transporte público, en el supermercado o en nuestras conversaciones diarias, de manera involuntaria las personas se van a preguntar, ¿de dónde son? ¿Realmente ella respeta a su marido de esta manera? ¿Cómo es posible que él la lidere con tanto amor? Esa es entonces la teología del matrimonio. Es un cuadro vivo del Evangelio. Es una representación del amor de Cristo por su iglesia y de la sumisión de la iglesia a Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿será que nuestros matrimonios están mostrando ese cuadro precioso? ¿Será que nuestros matrimonios están representando ese misterio maravilloso del amor de Cristo por su iglesia y de la sumisión de la iglesia a Cristo? Primera cosa entonces, teología. Segunda cosa, unidad. Unidad. Verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En nuestro país se habla mucho de unidad. Pareciera ser el gran anhelo de muchas personas. Pero irónicamente también se enfatiza mucho la individualidad. Y esto se ha incorporado a la vida matrimonial hace mucho tiempo. Nuestra legislación en Chile no permite que la mujer casada adopte el apellido de su marido como sucede en otros países. Y algunos dan gracias a Dios porque piensan que eso significaría perder la identidad.
Bueno, la Biblia dice que cuando nos casamos, el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Por tanto, como dijo Jesús, ya no son más dos, sino una sola carne. Fíjese, no es que la individualidad se pierda en el matrimonio, sino que nuestras vidas individuales se transforman con el matrimonio porque ya no somos lo que éramos antes de estar casados. Pero es bueno también hacer notar que esta unidad es voluntaria. Es una unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Es una unión voluntaria entre un hombre y una mujer de diferentes familias. La Biblia nos dice que es una unión heterosexual y monógama. Eso es el matrimonio, según lo que nos dice la Biblia. Entonces, al hacer los votos durante la bendición matrimonial, esta unión voluntaria es al mismo tiempo una unión pública. Los votos se hacen en presencia de testigos y es en ese contexto que la pareja contrae matrimonio. Y esa dimensión pública es la que los declara casados, no sus emociones privadas. No importa lo que sentimos, pensamos el día en que nos casamos. No importa si llegamos a la iglesia nerviosos, o si estábamos pensando en la noche de boda, o si estábamos pensando en la luna de miel. No importa si estabas con miedo, si estabas con temor. En el instante en que dijiste, sí, acepto, y ella dijo, sí, acepto, estás casado. Punto final. Te guste o no, en el momento en que dijiste eso, estás casado. Así es como funciona el matrimonio, ya sea un matrimonio cristiano o uno no cristiano. Todo el mundo lo sabe. Juan era soltero. Juan ya no es soltero. ¿Por qué? Porque se casó. Así que el matrimonio no es una noción mal definida de convivencia. Tampoco es una especie de enlace experimental que dura unos pocos meses o unas pocas semanas, mediante el cual las personas pueden experimentar y después decir si quieren o no. Eso no es el matrimonio, como nos dice la Biblia. Aquí está un hombre que dejó a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque él ama a esa mujer. Y la ama tanto que está dispuesto a hacer un compromiso público y voluntario ante el mundo de vivir con ella en fidelidad por el resto de su vida. No se trata solo de tener sexo. Es una unión pública y voluntaria delante de Dios y ante muchos testigos. Primera cosa entonces, teología. Segunda cosa, unidad. Tercero, lealtad. Lealtad. Verso 31 nuevamente, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Fíjense que en el matrimonio nosotros entramos en un nuevo vínculo de lealtad. Antes de casarte, tú eras leal y le debías lealtad a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdas el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pero el día en que te casas, todo eso cambia. Y desde ese día, en el día en que te casaste, hay una nueva lealtad. No es que el matrimonio rompa la relación filial con tus padres, pero sí la cambia. De hecho, si no la cambia, entonces tu matrimonio está en serios problemas. Porque para que esa lealtad se establezca, para que esa lealtad se mantenga, implica que el hombre y la mujer hagan lo que se debe hacer, como nos dice el texto bíblico, es decir, deben irse de la casa de sus padres. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice la Escritura. Esto implica dejarlos físicamente, perdón, dejarlos emocionalmente, dejarlos financieramente. E implica también, por parte de los padres, estar preparados a renunciar a sus derechos, a renunciar a su dominio sobre su hijo y sobre su hija. El punto es bastante sencillo.
la lealtad se transfiere. Se rompe el cordón umbilical. El cariño peculiar entre el papá y la hija o entre la mamá y el hijo se transfiere. Los padres, a quienes uno sigue amando con pasión, deben entender que ya no tienen la misma responsabilidad, ya no tienen los mismos derechos. Todo eso ha cambiado porque su hijito, su hijita se casó. Y esto yo sé que para algunos puede ser muy doloroso, pero maravilloso a la vez. Y se debe a que ahora están casados, entonces ahora tienen una nueva identidad, una nueva lealtad. El hombre está unido a su mujer. Vemos entonces teología, unidad, lealtad. Cuarto lugar, intimidad. Intimidad. La Biblia dice, serán los dos una sola carne. Y fíjense que aquí el orden es muy importante. Es muy importante. Vemos que el compromiso público ante Dios debe preceder al placer privado. Todo padre, toda madre debiera entender esto y guardarlo en su corazón. Por ejemplo, yo como padre, no quiero que venga un joven que quiera tener sexo con mi hija si no es suficientemente responsable para decir que antes de tener sexo con ella, quiere casarse con ella para el resto de su vida. Si no la ama lo suficiente para casarse, entonces él no la ama verdaderamente. Y no me interesa lo que la cultura mundana diga. Si él la ama, va a esperar y se va a casar con ella. Y fíjense que la Biblia es perfecta, porque nosotros sabemos que es la revelación perfecta de la voluntad de Dios. Y el Señor, Él ha creado límites morales. Y estos límites morales que el Señor ha creado existen para que nosotros podamos disfrutar de aquello que Él ama darnos, que Él ama brindarnos en el contexto del matrimonio. ¿Qué significa esto? En este caso, significa lo siguiente. El único lugar seguro y satisfactorio para el sexo es dentro de la seguridad de un compañero para toda la vida y no está en las sombras cambiantes de una relación experimental a corto o mediano plazo. El caos que es parte integral de la vida de millones de personas en nuestro planeta se debe simplemente al hecho de que no están dispuestos a doblar las rodillas ante las instrucciones de Dios en la Biblia. Y ese caos es tan claro que todas las personas lo pueden ver. Y fíjense que hoy las personas no quieren que nadie se sienta anormal. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que todo sea normal. No hay límites morales, no hay normas morales, no existe, perdón, una moral universal. Y para preservar los sentimientos de todos, vamos a tener que asegurarnos a que todos hagan lo que sienten que tienen que hacer. Yo sé que estas palabras pueden parecer duras para algunas personas, pero mientras reflexionamos en ellas tenemos que tener presente dos cosas muy importantes. En primer lugar, es solo la gracia de Dios la que nos permite vivir como Dios quiere. Es solo la gracia de Dios la que nos permite vivir como Dios quiere. En otras palabras, lo que tenemos en la Biblia no es una serie de demandas éticas. Haz esto otro, no hagas esto, no hagas esto otro. No, lo que tenemos en la vida no es un medio en los 10 mandamientos, por ejemplo, para llegar a Dios. Más bien, los 10 mandamientos nos muestran cuán desesperadamente necesitamos que alguien haga lo que por nosotros mismos no podemos hacer. Y es la gracia capacitadora de Dios la que nos ayuda a vivir como Dios quiere todos los días. Pero hay una segunda cosa que tenemos que tener presente, y es que la gracia de Dios
extiende perdón y restauración para aquellos cuyo pasado sexual está arruinado. La gracia de Dios extiende perdón y restauración para aquellos cuyo pasado sexual está arruinado. Entonces, fíjense, es la gracia de Dios la que nos otorga o la que nos permite vivir como Dios quiere, y es también la gracia de Dios la que nos otorga perdón y restauración cuando hemos pecado sexualmente. Y eso es maravilloso. Ahora no nos engañemos. Todos nosotros somos culpables en este ámbito, sea por pensamiento o deseo, sea por hecho. En otras palabras, ninguno de nosotros puede arrojar la primera piedra. Por eso necesitamos descansar en la maravillosa gracia de Dios que está en Jesucristo. Él nos da perdón, Él nos restaura y Él permite, mediante la obra de su Espíritu, que vivamos para la gloria de Dios. Vemos entonces, en primer lugar, teología; en segundo lugar, unidad; en tercer lugar, lealtad; en cuarto lugar, intimidad; y en quinto lugar, prioridad. Prioridad. En el versículo 33, Pablo presenta un resumen. Él dice: por tanto, en conclusión, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Escribe esto en la primera actividad de tu agenda para mañana. Y antes de que comiences a pensar en miles de excusas, déjame decirte una cosa. La importancia del versículo 32 está aquí. ¿Qué quiero decir? Un día, uno de los dos va a morir, o ambos vamos a morir, y nuestro matrimonio habrá acabado. La forma en que vivimos nuestro matrimonio quedará escrita para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Por lo tanto, la verdadera prueba de un matrimonio exitoso está en qué? Está en el impulso evangelístico de un marido y de una mujer que juntos dijeron todos los días: amado Señor, por favor, ayúdame a vivir como tú deseas, para que el amor de Cristo por su iglesia se vea en mi amor por mi mujer. Esta es la prioridad, queridos. Que el amor de Cristo por su iglesia pueda verse en el amor del marido por su mujer. Y que la sumisión de la iglesia a Cristo pueda verse en la sumisión de la mujer a su marido. Este es un tema tan vasto, pero es un tema tan maravilloso. Y ojo, es muy posible solo por la gracia de Dios. Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Y si estás lejos de esto, pide gracia. Recuerda que el Señor es tan dadivoso que Él da lo que Él exige. Quiera el Señor que todos nuestros matrimonios sean un bello cuadro, un precioso cuadro de Cristo y de su iglesia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias porque tú, en tu infinita misericordia y bondad, nos enseñas lo que es un matrimonio. Un matrimonio que es un bello cuadro de tu amor por tu iglesia y de la sumisión de tu iglesia a ti. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que si nuestros matrimonios están lejos de ser eso, que tú nos des la gracia que necesitamos. Y también pedimos por tu iglesia, por los matrimonios de tu iglesia, que puedan ser testigos de este gran misterio en un mundo que está tan distorsionado, en un mundo que está queriendo destruir esta bella institución que tú creaste. Gracias te damos, Señor, porque podemos descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.